Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a orar hoy en el día santo que el Señor ha escogido para que los hijos de Él nos reunamos y vamos a entregarle todo lo que vamos a compartir hoy para que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos en todo lo que compartamos y que no sea palabra de hombres, sino palabra de un escrito está. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar delante de tu presencia. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, amado Padre, la sangre de tu Hijo amado que tú enviaste para que por medio de él, Señor, fuéramos otra vez restituidos a la gloria tuya, Señor. Te pedimos, precioso Dios, hoy que seas tú a través de tu Santo Espíritu ministrándonos, guiándonos, Señor. No permitas que compartamos palabra de hombres, sino la palabra tuya, Señor. Todas estas cosas las pedimos no porque tengamos méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado, Yeshua, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y para la gloria tuya, Padre Santo, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Entonces, hoy vamos a continuar con unos temas que hemos traído secuenciales y es lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, el Israel de antaño, el Israel de las 12 tribus, porque acuérdense que hoy en día tenemos un Israel que está disperso, que son las tribus del norte, las que empezaron con Jeroboam, y las tribus del sur, las que instauró el Señor a través del hijo de Salomón, Roboam, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, la cual el pastor Javier pues, nos hizo una gran explicación a la luz de la palabra. Entonces hoy vamos a continuar tocando cuál es el pecado que cometió Israel, porque ya sabemos que se partió por un pecado que venía de David, pasó a Salomón y luego pasó al nieto de David, a Roboam. Pero entonces queremos dar a conocer ese pecado en sí. ¿Qué fue lo que hizo que se dispersaran las 10 tribus del norte y que el Señor partiera el reino de las 12 tribus en 12 tribus, 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, Judá y Israel? Y ahora el Estado de Israel que se formó en el año 1949, pues realmente no es la totalidad de Israel, es la totalidad de 2 tribus nomás, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, o sea que es un Israel parcial. Por eso, al entender Romanos 11:26, donde dice, y luego, vamos a mirarlo para el contexto, donde dice Romanos 11:26, y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea que está escrito que Israel se va a volver a unir en la totalidad de las 12 tribus. Las tribus dispersas son lo que conocemos hoy en día como los gentiles, por decirlo así, porque mucha gente habla que es que los gentiles no eran de Israel. No, se mezcló toda la tribu, las 10 tribus se mezclaron con el paganismo y también con la gente que practicaba ese paganismo, se dispersaron, pasaron a ser ¿qué? Despreciados por el Señor, o sea, dejados a un lado, aislados. Entonces para esto, si usted le quiere colocar un título a esta prédica, le puede colocar recuperando lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Pues de lo que el Señor está haciendo ahora, recuperando las 10 tribus del norte, el reino de Israel que estaba perdido, porque el reino de Judá no se ha perdido. Ellos, a pesar de que no han reconocido al Señor, no han reconocido a Yeshua, de todas maneras ellos siguen guardando los mandamientos de Jehová, siguen con la ley de Jehová, y el testimonio de las tribus del norte de Israel es lo que ha hecho que el corazón de ellos se haya endurecido. Pero entonces vamos a mirar, y yo quiero que nos vayamos, siempre nos hemos venido desde atrás hacia adelante. Hoy vamos a empezar de donde estamos hacia donde se generó el problema y cuáles son los pecados que ha hecho Israel. Entonces lo vamos a dilucidar a la luz de la palabra. Para entonces contextualizar el título, recuperando lo que se había perdido, vamos a irnos al texto de Mateo 13, versículo 11 al 14. Mateo 18. Mateo 18, versículo 11 al 14. Y vamos a leerlo, y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Las 10 tribus del norte están perdidas. Por eso de ahí lo que hablamos de la parábola del hijo pródigo. Uno se quedó y el otro se dispersó, el otro se fue. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas,
No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que si se pierde uno de estos pequeños, Él sale a buscarlo. Y entonces lo que estamos viendo acá es ese simbolismo, esa analogía, vamos a mirar en la Biblia, de la oveja perdida, que viene siendo ¿qué? Las tribus del norte del pueblo de Israel, porque la que está en casa todavía, con los mandatos de Dios y siguiendo a Jehová, son las tribus del sur, que es Judá, lo que se conoce hoy como Israel, y en parte pues también se llama Israel, porque las 12 completan a Israel. Ellas son un Israel más pequeñito, pero la gran mayoría de Israel, que está dispersa por todo el mundo, está en pecado. Vamos a mirar cómo el Señor hace una advertencia y hace una amonestación y hace algo que podríamos llamar como la tristeza del Señor por su pueblo. Vamos a Oseas capítulo 11, versículo 7. Y vamos a mirar lo que dice. Entre tanto, mi pueblo está adherido. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pueblo todo está unido. Adherir es unido. Entre tanto, mi pueblo está adherido ¿a qué? A la rebelión contra mí. ¿Están todos en rebelión contra quién? Contra el Señor. Lo estamos viendo en el mundo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Ahora, sigue diciendo, aunque me llaman el Altísimo, o sea, aunque los llaman Padre, aunque los llaman el Dios de ellos, mire lo que sigue diciendo. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. O sea, buscaron más la gloria de los hombres y de la creación de Dios que la gloria de Dios. Entonces esto es lo que el Señor está dando claro. Me llaman el Dios de ellos, pero no ¿qué? No me enaltecen, no me hacen caso. Están fuera del contexto de las normas mías. Sí, no me obedecen. Exactamente. Entonces, y todo esto nos lleva a lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso le estoy diciendo que nos vamos a ir de aquí hacia donde se generó el problema. Y vamos a ver cómo estamos al día de hoy. Hacer las cuentas desde hoy para hacer un balance de todos los pecados de Israel y por qué está esta dispersión del pueblo de Israel en todo el mundo. Entonces, el que no sabe su origen, tampoco sabe cuál es su destino. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente no cree en Dios. Y vamos a mirar que si no saben y no creen en un Dios, entonces ¿para dónde van? Por eso encontramos la gente con tantos problemas de psiquiatría, tantos problemas de trastornos emocionales, bipolaridad, problemas, pleitos, disensiones, contiendas. Todo esto es lo que ocurre cuando nos apartamos del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Vamos a empezar a dilucidar todo este poconón de preguntas para que la Biblia nos vaya respondiendo y podamos ver cómo ha cambiado la mentalidad, hombre, desde allá y mire dónde vamos. O sea, estamos ya llegando al cúspide de toda la maldad, casi al 100% de toda la maldad. Por eso el Señor, si no viene pronto, no se salva ninguno. Por eso es lo que la palabra nos está diciendo. Eso. Cuando ponemos la ciencia y la sabiduría por encima de la Biblia, hay problemas de confusión emocional, lógicos y de todos los temas que usted quiera colocar ahí. Cuando colocamos la ciencia y la sabiduría humana por encima de la Biblia o de la palabra de Dios, hay problemas en esto. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang lo vamos a analizar. El Big Bang lo que nos lleva ¿a qué? A que no creamos en Dios. La ciencia está apartando a Dios del ser humano. Y acuérdese que en el libro de Daniel se dice que en estos tiempos de la Babilonia, el tiempo del fin, ¿la ciencia qué? Aumentaría. En Daniel 12. Entonces sigamos mirando, por colocar algunos ejemplos de algunas doctrinas que se están dando en el mundo. En el hinduismo, creen que provenimos de un huevo, que un huevo se fertilizó, se incubó y que luego ese huevito se partió en dos y que entonces la parte de abajo que era de plata era la tierra y la parte de arriba eran los cielos. Y de allí proviene algo que a ellos les dio mucha felicidad y se llama Aditya, que quiere decir el sol, que cuando salió el sol eso fue la alegría y todo esto quedó. Entonces, si estamos viendo esta creencia hinduista, pues es algo que, cuentos de los hermanos Grimm, un cuento de fábulas. Esto es de película, ¿o no? No lo creen ni ellos mismos, que nosotros venimos de un huevo y el huevo de dónde salió. Ah, no, el huevo estaba ahí solo. O sea, miremos cómo lo que quieren buscar la lógica se están yendo a qué? A lo ilógico. Eso es lo que nos muestra la palabra. Entonces, el hombre puede explicar lo que ve, usted puede explicar todo lo que usted puede palpar, pero la pregunta es, ¿pero cómo explicar lo que no ha visto o lo que no ha existido?
Ahí es donde entra a jugar Dios. Y eso es lo que conocemos nosotros como la fe. Creer en lo que no hemos visto. Nosotros creemos que Dios hizo este planeta, pero ¿alguno vio cuando lo hizo? Pero Dios nos hace una promesa, que cuando Él vuelva a hacer este planeta y ya seamos salvos y hayamos confiado en Él, ya no va a ser por oído, porque lo oímos, no, sino por vista. Lo vamos a ver cuando Él haga todo eso. Y vamos a mirar varios puntos que nos está llevando la ciencia y Satanás metido en toda la raza humana con diferentes presentaciones, porque Satanás ataca desde diferentes campos, desde diferentes frentes. Ahora vamos a mirar más cosas. Y de esta inquietud, para buscar lo lógico, de dónde venimos, caemos en lo ilógico. ¿Sí estamos notando? Por buscar lo lógico, caemos en lo ilógico, caemos en lo incorrecto, porque no estamos poniendo como base la Biblia, sino que los pensamientos de los hombres y las doctrinas de los hombres. Hechos 5:29. ¿Por qué es mejor agradar a Dios antes que a los hombres? ¿Pero qué están haciendo los hombres de hoy en día? Es mejor agradar a los hombres antes que a Dios. Torcieron el versículo. Lo que dice Isaías, le llamarán en los tiempos finales a lo bueno malo y a lo malo. ¿Se está cumpliendo o no? Lo estamos viendo tal cual. La Biblia dice que Dios es el diseñador y el creador de todo el universo, de todo lo que hay, visible, invisible. Y Dios le hace una pregunta a la gente. Cuando usted no le cree, Dios le hace una pregunta. Está plasmada en la Biblia. Vámonos al libro de Job. Job 38:4. Mire cómo el Señor le hace la pregunta al ser humano. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es la pregunta que Dios le hace al ser humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Sigue diciendo la segunda parte. Házmelo saber si tienes ¿qué? Inteligencia. Pero él no quiere confiar en Dios. Él lo que quiere confiar es en su propio razonamiento humano. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando hoy día. La única fuente que nos puede decir cómo fue la creación es la Biblia. No hay otra fuente más. Y es por fe. Pero la fe va acompañada también de las obras. Nosotros sabemos que esto existe porque la Biblia lo dice y la Biblia es cronológica. 6.021 años de cronología van en la Biblia con acontecimientos históricos. Esto ya lo hemos visto en otros estudios de profecía. Ahora vamos a seguir mirando más. El ser humano prefiere creer al razonamiento y al raciocinio humano y a su propia inteligencia que creerle a Dios. Hay algunos que piensan que la teoría de la evolución está comprobada científicamente. O sea, mucha gente cree que la teoría de la evolución ya está comprobada científicamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos dos teorías. La teoría de la evolución y la teoría de la creación, que es la Biblia. Y la gente cuestiona la de la creación, pero la de la evolución no la cuestionan. Esto es lo que está pasando acá. Ahora, algunas hipótesis científicas contradicen incluso, imaginen, las mismas hipótesis científicas contradicen las mismas leyes físicas y naturales que maneja el ser humano. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a irnos, por ejemplo, a la ley de la probabilidad. La vida se halla o ha surgido de la casualidad. Esto es lo que dice la gente. La ciencia dice que la vida ha surgido de la casualidad en 5.000 millones de años que le ponen al planeta Tierra. O sea que en 5.000 millones esto evolucionó ¿cómo? Pues la casualidad se salió solito. Se hizo solo. Algo que uno dice, este cuento no se lo cree sino el que lo echó. ¿Cierto? Tendríamos que utilizar también algo, un sarcasmo, algo ilógico para responder a una pregunta y a una evidencia ilógica. Ahora, esa probabilidad de que el mundo se creó de casualidad en 5.000 millones de años es de una seguido de 40.000 ceros. O sea, es más la improbabilidad que la probabilidad, porque estamos hablando de la ley de la probabilidad, estamos hablando de física y leyes humanas. Ahora, esto sería como yo decir que yo cojo 10 ping-pongs y les pongo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La probabilidad. Y es más probable sacar los ping-pongs en orden que creernos lo que nos está diciendo la ciencia. La probabilidad de que yo saque los 10 ping-pongs de a uno en orden, el 1, luego el 2, es de 1 en 10 millones. Y aún así es más lógica que lo que está diciendo la ciencia de la creación. Mire que como la misma ciencia está descuadrada, tan locos, se enloquecieron en su razonamiento. Ahora miremos, la ley de la termodinámica dice, las cosas van, esto lo dicen las leyes
comprobadas por los científicos, la ley de la termodinámica. Dice, las leyes, las cosas van del orden al desorden y no del desorden al orden. Y a nosotros nos están dando a creer que esto vino de un desorden y se organizó solito. Todo lo contrario de lo que dice la ley. ¿Sí? Es totalmente contrario a la ley de la termodinámica. ¿Cómo se formó el hombre? ¿Cómo se le hizo los ojos? ¿Cómo en 6 meses un niño que está en el vientre de la mamá conecta 1.000.000 de nervios, el niño empieza a sentir, a oír? Eso no es la casualidad, es algo así. O sea, cosas que son tan absurdas que solamente cualquier persona con un poquito de lógica y un poquito de confiar en Dios diría, no, esto no tiene lógica de nada. Aún con la mera lógica nos creemos los seres humanos unas mentiras que no nos caen sino a los que la están diciendo. Gracias al Señor que nosotros tenemos la palabra y la palabra nos lleva. Lo malo, pastor, es que fuera de que la gente que la está diciendo y la está creyendo hacen que las otras personas crean. Amén. Entonces, todas estas cosas se están llevando por la mentalidad humana, descontextualizando la palabra de Dios. Ahora, si miramos la formación de un hombre, ¿se formó de la casualidad o de la evolución? De ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Esto es algo ilógico. La razón y la lógica nos llevan ¿qué? A la ilógica, algo ilógico. ¿Cómo vamos a decir que un hombre se creó? ¿De la evolución o qué más? ¿O de la casualidad? No, tal vez de casualmente. Venía yo ahí. Sí, la evolución era de Carlos Darwin. Estos son teorías y fundamentos que no tienen respaldo bíblico. Una vez, estamos viendo que los mismos hombres de Dios, alguna vez, cuando se apartaron de Dios, salieron con unos pensamientos tan ilógicos. No sé si ustedes se acuerdan en la Biblia, Aarón, cuando hizo el becerro de oro. Baja Moisés y le pregunta, ¿y ese becerro de oro? No, yo no sé, Moisés. Yo les pedí a ellos unos aritos y unas cuadros y yo tiré eso así. Y ese becerro salió caminando. Oiga, ¿quién va a creer que un becerro de metal, de oro, iba a salir caminando solito y que se hizo solo? Mire cómo desde allá estamos viendo que cuando el hombre se aparta de Dios, Satanás está ahí metiendo la idea. Ahora vamos a seguir mirando más pruebas. Entonces, un carro, por ejemplo, ¿ustedes creen que un carro se hizo solo? ¿O tiene que haber un creador? Claro. Y si nosotros creemos que un carro se hizo solo, no lo cree nadie, ¿cierto? Pero tenemos que saber que un carro lo tuvo que haber hecho ¿quién? Alguien. Y si un carro que es más sencillo que cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros, para que usted un ojo pueda entender, y no el 100% de cómo funciona un ojo, tiene que hacer una carrera que demora 10 años, 6 años en medicina y otros 4 o 5 en especialización para ser un oftalmólogo. O cualquier parte, para cualquier parte de que tengamos que ver con el cuerpo. Tiene que hacer mínimo de 10 a 15 años de universidad para comprender, no la totalidad, sino algo de cómo funciona un órgano del cuerpo. Entonces imaginen, y así queremos creer de que esto se hizo solo, que no hay un artífice, que no hay un creador. O sea, un carro sí se puede hacer con un creador, pero el universo sí, no, eso se hizo solo. Más complejo. O sea, mire que no tenemos lógica en lo que estamos diciendo. No hay una coherencia en el intelecto y en el razonamiento humano. O sea, esto es ilógico, porque no tiene ningún argumento bíblico, ni lógico tampoco. Ahora, si yo vengo de la nada, entonces voy a la nada. ¿Sí o no? Por eso la gente está a lo que quiere hacer. No hay un Dios, no hay nada. Yo vengo a la nada, voy a la nada. El que no sabe su origen tampoco sabe qué. Su destino. O sea, si yo no sé de dónde vengo, no sé para dónde voy o no. Sí. Y esto es algo que es una lógica de niños pequeñitos. Si usted no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. ¿O no? Claro. Entonces, por eso, la vida de muchas personas es vacía. Porque no tiene un comienzo y no sabe su final. Está totalmente vacía. Vengo de la nada y voy para la nada. ¿Es verdad o no es verdad? Esa es la creencia si nos llevamos la lógica del ser humano. Ahora, en el universo hay simetría y perfección. Vemos que todo funciona en un orden. Todo funciona. De hecho, Dios mostró que Él hizo todo cuando una vez hizo que retrocediera el día, que se detuviera el sol, la luna, todos esos acontecimientos. Está mostrando que el que creó puede mover lo que creó, ¿no? Cuando usted hace un carro, usted dice, esto funciona así, y yo digo, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo descontrolo? ¿Cómo lo echo para atrás? Porque lo creó, eso es lo que Dios está dando evidencia en la Biblia. Y aún así la gente no quiere creer esto. Esteban
Walking dice que el mundo fue preparado para nosotros. Mire, los mismos científicos, aún algunos sin creer en Dios, dicen, no, es que no cuadraría. La única forma es que metamos a un Dios aquí porque no cuadraría la lógica de lo que estamos viendo. Él dice que el mundo fue preparado para nosotros. Esto no es de la nada. La Biblia nos muestra cómo se creó todo el planeta Tierra y todo el universo, lo visible y lo invisible. Si ustedes van a Génesis 1.1, vamos a mirar en Génesis 1.1, o sea, para que miremos de esas consecuencias del pecado de Israel hasta dónde han llegado en este momento, cómo nos han permeado a todos nosotros, a toda la raza humana, a toda la humanidad. Mire, en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En cuándo? En el principio, o sea que está arrancando desde donde se originó todo. Ahora, el Salmo 33.9, mire cómo dice que fue el Señor el que hizo todo. Salmo 33.9. Vámonos ahí. Y dice lo mismo que está diciendo Génesis 1.1. Salmo 33.9 dice, porque Él dijo, lo mismo que dijo Dios, sea que la luz, lo que está diciendo el salmista es esto, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Mire que la Biblia está dejando claridad en armonía todo lo que se está haciendo. Fue por obra de Dios, por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Ahora, hay muchas cosas que la gente tiene que empezar a razonar, a mirar qué está pasando con nosotros. Estamos ya totalmente desconectados del hacedor de todo esto, del Señor. Ahora, su palabra tiene poder. Transformó este planeta que no tenía forma en un paraíso. Eso es lo que dice Génesis 1.2. Mire lo que dice. Dice, y la tierra estaba como desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. O sea, del desorden, estaba todo vacío, y empezó el Señor a crear todo. Como cuando uno va a crear una casa. Llega y no hay nada en el lote, hace los cimientos, empieza a construir y forma todo en armonía. Esto es lo que nos deja la palabra de Dios. También la palabra dice, no como dicen los científicos, que es que los 7 días que aparecen en la Biblia, y he escuchado yo teólogos y gente muy prestigiosa hablando, si usted escucha el canal Enlace, teólogos como el pastor Armando Alduzzi, que dicen que no, o muchas veces afirman que es que esos días son simbólicos, o sea que un día puede ser 1000 años para el Señor. Usted dice, no serían 7 días, sino 7000 años. La palabra día en hebreo es la palabra yom. Y cuando la palabra yom va acompañada o antecedida o pospuesta de un número, quiere decir que lo que se está hablando es literal. Por eso dice, cuando fue yom, un día. Segundo yom, segundo día, está diciendo que son literales, no simbólicos. Entonces, para los estudiosos de hebreo, pues tienen que conocer y asumir toda esta terminología y todos estos conceptos, porque nosotros tenemos que entender la Biblia y conocer la idiosincrasia de los que escribieron la Biblia, que eran hebreos. Lo mismo que si vamos al Nuevo Testamento, tenemos que conocer la idiosincrasia de los griegos. Y si estamos mirando todas las cosas que estamos viendo, tenemos que entender la idiosincrasia ¿qué? De Roma, para poder entender todo lo que se está llevando, el paganismo, cómo se mezcoló con la primera iglesia del Señor, la que Él dejó. Ahora, vamos a mirar más cosas. Algunos que estudian la teoría del Big Bang ya empiezan a creer que hay un creador. Incluso los que están analizando y estudiando dicen, no, es que aquí la única lógica es que esto lo tuvo que hacer antes. Están empezando ya, se dieron la vuelta para llegar a lo mismo. No, esto tuvo que haber hecho por aquí. Esto no se puede haber hecho de la nada. Alan Sandey dice, yo era casi un ateo en la juventud. La ciencia fue que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. Él dice que la ciencia lo llevó a eso. Dice, el misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo natural, lo sobrenatural. O sea, para que esto crea tiene que haber algo sobrenatural, la única explicación. Y lo está diciendo un científico. Dice, yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos, o sea, que esto se haya ordenado o desordenado así como lo está diciendo la ciencia. Tiene que haber algún principio organizador. Dios para mí es un misterio, dice este científico. Dice, Dios para mí es un misterio. No sé cómo funciona, no sé cómo es. Pero no lo cree. conozco.
pero que es un misterio. Sí, es un misterio. Mas es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Y mire que este señor, Alan Sanders, no es cristiano, es un astrónomo. No es cristiano. Le está diciendo que, no, o sea, dice las conclusiones que yo llego, aunque yo no creo en Dios, pero yo no sé cómo será eso. Para mí eso es un misterio porque yo no creo, pero tiene que haber ese principio. Eso lo está dejando claro él. Ojo, la naturaleza es un libro que nos muestra toda la creación de Dios, la naturaleza, que nos demuestra cómo Dios es el creador. Si usted se va, el mismo David reconocía, vamos al Salmo 19:1, y mire cómo nos muestra la existencia de una planta, la existencia del nacimiento de un bebé. Salmo 19:1, mire cómo lo deja claro el salmista acá, y dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. ¿Quién cuenta la gloria de Dios? Los cielos, toda la creación y todo lo que vemos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí oyen? El firmamento anuncia que la obra, todo fue hecho por Dios. Muchos científicos fueron creyentes y dieron algunos testimonios de la existencia de Dios a través de la ciencia. Vamos a mirar algunos. Por ejemplo, Albert Einstein dice: la ciencia sin religión es manca, sin manos. Y la religión sin ciencia es ciega. Él también decía: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. O sea, cada que la ciencia llega a lo máximo del conocimiento y abre la puerta y dice: ahí está Dios, mijo, yo voy que dice esto. Y aún así no creen. Lo está diciendo un científico, Albert Einstein. Ojo, el problema es que los hombres no quieren ver a Dios a través de la creación. ¿Y qué pasa? Él prefiere creer en otros argumentos lógicos que lo llevan a algo ilógico. Eso es lo que está pasando con el hombre. Las estadísticas, hubo unas estadísticas más o menos en 80 años, donde siempre todo el mundo tenía el mismo concepto: creo en Dios, no creo en Dios, y no sabe o no responde. Los que debemos decir. Y 80 años estuvo todo así. La ciencia lo que busca es que sacar a Dios para un lado. Y la ciencia la utiliza Satanás ¿para qué? Para corromper y pervertir el carácter de Dios y la potencia de Dios en todas las cosas que son hechas. Marcia Olivella, máster en microbiología, dice: el origen de la vida es uno de los campos más débiles de la teoría de la evolución. Hasta hoy no hay experimentos que comprueben el origen de la vida. Para tener una idea, mira el ejemplo que coloca ella. Para obtener una proteína de las que nosotros usamos en el cuerpo, para obtener una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. O sea, la edad que vimos ahora en 5.000 millones de años, ella dice que se demora eso por 10 trillones de veces. ¿Para tener qué? Una proteína. Ahora, una bacteria simple necesita de 471 genes y más de 471 proteínas. Entonces imagínense cómo era lo complejo de todo esto. Lo está diciendo ella, que es una microbióloga. Dice: para funcionar correctamente. Entonces miren que ellos están colocando y dicen: no, es que si nos ponemos a mirar una proteína, todo el desempeño, lo que tiene. Ahora, si usted anotara lo que está en el ADN, tendríamos muchos libros para definir un solo o una sola forma de las que maneja el ADN en el cuerpo humano, de todas las cosas, de lo que el hombre apenas está estudiando. Ahora, los cromosomas, el ADN, todas las cosas que nosotros tenemos en el cuerpo nos muestran que esto, o sea, una cosa tan perfecta que funciona así, no puede provenir de la nada. Tiene que haber un agente creador. Y ese agente se llama Dios, sí. Ahora, por ejemplo, miremos un centímetro de piel, es este pedacito. Un centímetro. Mire todo lo que tiene un centímetro de piel. Ahora, ¿cuántos centímetros tenemos nosotros en el cuerpo? Ahora, mire todo lo que tiene un centímetro de piel. Dice: tiene 1 metro de vasos sanguíneos para proveer alimento, para llevar el alimento a través de la sangre. 4 metros de nervios para llevar mensajes. Mire todo lo que tiene. 2 cápsulas sensores para detectar el frío. 12 para detectar el calor, 25 para detectar el tacto, 15 glándulas para mantener la elasticidad de la piel, que usted pueda moverla y hacerla así para un lado, 15 para mantener la elasticidad, 100 glándulas sudoríficas para eliminar ¿qué? Impurezas del cuerpo. Mire, un solo centímetro.
Dice 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor y miles de células con compleja estructura en 1 centímetro. Ahora, ¿usted cree que esto apareció así de la nada? No puede. Es que no. O sea, miremos hasta dónde nos ha llevado Satanás. Se cumple lo que dice 2 Corintios 4:4. Porque el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. ¿Qué es la palabra creer en griego? Es obedecer. Cegó el entendimiento de los desobedientes para que no les resplandezca la imagen viva de Dios, que es el Creador, y la imagen de Cristo, para poder conocer al Padre a través de Jesucristo. La misma Biblia lo está dando claro. ¿Qué es lo que está pasando? Y todo esto viene de unas circunstancias que estamos analizando desde que el pueblo se empezó a paganizar y colocó a Dios a un lado. Entonces, acá, por esto David relaciona la creación con Dios. El Salmo 139, vamos al Salmo 139. Salmo 139, 14. Mire cómo lo deja David contextualizado ahí. Salmo 139, 14. Dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, David lo que está diciendo, estoy súper contento y mi alma lo sabe. Y usted, Dios, que es espíritu, se comunica con mi espíritu y sabe cuán maravillado estoy viendo toda la creación suya y todas las cosas. Romanos deja claro también que cuando la persona no está con Dios, sino que está con ¿quién? Con el enemigo. Mire el pensamiento del que está con el enemigo. Vámonos a Romanos. Aquí vimos el pensamiento de un hombre de Dios, David. Vamos al pensamiento de los hombres que no están con el Señor. Vámonos a Romanos 1, versículo 20 al 22. Y mire cómo lo expresa la palabra de Dios. Dice, Romanos 1, 20 al 22 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa para no decir que hay Dios. Mire que lo está dejando claro. Pues habiendo conocido a Dios, todo el mundo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que dijo 2 Corintios 4:4, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Ignorantes, tercos, necios, ilógicos. Procurando ser ¿qué? Sabios. Y esto es lo que pasa. Ahora, el mismo salmista dice, ¿qué pasa cuando uno está de parte de Dios? Reconoce a Dios como todo. Pero ¿qué pasa cuando usted está con Satanás? Satanás le enciega el entendimiento. Por eso el Salmo 14, mire lo que dice. Y la misma palabra deja claro todo lo que va sucediendo. Salmo 14. Salmo 14, versículo del 1 al 3. Y dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Lo está diciendo el necio hoy en día o no? Lo acaba de decir Romanos que eso va a pasar. Se ha corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿O hay quien haga el bien hoy en día? No, muy poquitos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscare a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. Aún se han corrompido. No hay, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso la gracia es la que nos lleva a poder obedecer y volvernos a restituir a la gloria de Dios. Amén. O sea, mire cómo la palabra de Dios muestra lo que está pasando con claridad. Ahora, la historia nos muestra que los oídos, porque la Biblia utiliza mucho la expresión, el que tiene oídos, oiga para oír lo que el Espíritu dice. Ahora, una vez estaban dos personas caminando en un centro comercial y uno le dice al otro, le dice, oiga, ¿usted alcanza a escuchar ese grillo? Yo no escucho ningún grillo. Y él se fue escuchando el sonido del grillo y lo encontró por allá, así los grillitos que se paran. Y él dijo, no, yo no escuché. Y yo, mire, ahí quiero mostrarles cómo la gente oye lo que quiere oír. Digo, pero si yo tiro una moneda al suelo, todo el mundo va a voltear a mirar. Y lógico, tiró la moneda y todo el mundo miró, pero el grillito nadie lo detectó. Porque estaban acostumbrados a escuchar lo que ellos querían oír, lo que ellos querían escuchar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El pecado nos lleva a escuchar
la voz de Satanás, la que dice que Dios no tiene poder, que Dios no es nada, que Dios no es nadie y que Dios no hizo nada. Esto es lo que deja todos estos ejemplos claros de mostrar cómo nosotros cuando nos apartamos de Dios, Satanás enceguece ¿qué? Y entenebrece ¿qué? El conocimiento y el razonamiento humano. El ser humano escucha lo que quiere oír. Ahora, no solamente esto, ya han salido palabras y formas de sacar a Dios por la puerta de atrás. Y lo estamos viendo en los líderes religiosos, en las iglesias cristianas. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que Babilonia y sus hijas, la madre de la ramera. O sea, que hay una iglesia madre que es la que está totalmente de frente. Pero también tiene unas hijas que trabajan en encubierto, como agentes secretos de Satanás. Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora, el teísmo. Y ya ahora es el teísmo evolucionista. El ser humano quiere unir o casar la creación o el creacionismo de la Biblia con la evolución. El mundo con lo religioso. Lo del hombre con lo de Dios. Quieren casar la creación con la evolución. Y a esto se le da el nombre de teísmo evolucionista. Y hay hombres que le han trabajado para que esto se lleve a cabo. Hombres que no le trabajan a Dios, sino a Satanás. Que parecen de Dios, pero no son de Dios, porque la Biblia dice, parece que fueran de Dios, pero no son de Dios. Hacen milagros, aún se paran en los púlpitos a hablar como si fueran de Dios y como si eso fuera palabra de Dios. Vamos a mirar. Miremos lo que habló aquí el Papa Juan Pablo II. Mira lo que dijo el Papa Juan Pablo II. Dice, o sea, el ser humano quiere unir, casar la creación, para que lo dejemos claro, con la evolución. Vamos a mirar, la evolución era más que una hipótesis, dice Juan Pablo II, y un hecho probado con eficacia. O sea que la evolución era más, o sea que la evolución es más que la creación. Y mire cómo decía, o sea, creó Dios, todo lo que Dios creó tuvo que utilizar la evolución para que le ayudara. Eso es una blasfemia, porque Dios no necesita que nadie le ayude. Esto lo hizo un líder religioso, Juan Pablo II. El Papa Francisco habló. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, mire lo que está diciendo él. Cuando yo leo la creación sobre el Génesis, de hecho, mire que él ha expuesto que la Biblia es obsoleta ya. No, eso no sirve. Eso que Dios creó, eso no. Y parece que quisiera ver como que Dios fuera más, pero en realidad lo está llevando a lo menos. Mire lo que dice. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica. Mire cómo lo presenta él para que la gente le ve, tiene lógica lo que está diciendo, ¿cierto? Que se parece que Dios fuera como un mago con una varita mágica, que le permite hacer todo, pero eso no es así, o sea que está diciendo que Dios no hizo todo, ¿cierto? Aquí nos está metiendo como el Chapulín Colorado, sin querer, queriendo, nos está metiendo las palabras. O sea, lo que él está tratando de decir en este texto es lo siguiente: la teoría de la evolución y el Big Bang son reales. Dios no es un mago con una varita mágica. Satanás es astuto, ¿sí? O sea, nos está haciendo creer que Dios no hizo esto, que esto proviene de la evolución. Y que de pronto le para ahí pues alguna importancia a Dios, se le para como algún reconocimiento, pero muy poco. Eso es lo que está diciendo. Ahora, mire la astucia de Satanás. Si tú no crees en un Dios que creó todo esto en 7 días, todos nuestros conceptos de Dios y de la Biblia cambiarían. O sea, si nosotros no creemos que Dios fue el creador de esto, sino que esto viene por evolución, todo lo que dice la Biblia y todos nuestros conceptos de Dios cambiarían. Mire lo trascendental del teísmo evolucionista. Mire a dónde nos lleva. Cuando nos meten esta idea, nos sacan a Dios de todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, miremos cómo estas creencias cambian la mentalidad de lo que nosotros podemos pensar y de las personas que llegan a escuchar esto. Ahora, el ser humano, miremos qué pasaría con el ser humano. ¿Qué dice el ser humano? Vengo de la evolución. O sea que el comportamiento mío animal se justifica porque yo vengo de un animal. El mono se pasó por el estrecho de Bering y se paró. Y la pregunta que nos ha hecho la gente es sí, y entonces ¿por qué los otros monos no se pararon? No eran pues de la misma familia. Sí, es lo ilógico. Pero esto nos lleva a creer que si Dios no creó esto, venimos de la evolución, venimos del mono, entonces vengo de un animal, me comporto como un animal. ¿O no? Entonces, esto
cambiaría el concepto de todo lo de Dios. Si lo vemos a través del plan de salvación. Si la creación no existe porque viene de la evolución, entonces Génesis 1 tampoco existe, donde dice que creó Dios los cielos y la tierra. Sería una falacia, ¿o no? Y si Génesis 1 no existe, tampoco existe Génesis 3 donde entró el pecado. Y entonces si Génesis 1 no existe y no existe Génesis 3, entonces no necesitamos de un Salvador. Porque eso Claro, es evolución. claro, O sea, claro, mire cómo el claro. teísmo evolucionista saca a Dios. Lo saca por la puerta de atrás. Mire qué importante es conocer todo esto. O sea, esto vendría a ser como tomar el sacrificio de Cristo y nada. El sacrificio de Cristo no valdría nada. No serviría para nada. La Biblia, miremos entonces cómo esto llevaría a transformar también el concepto que la gente cree de la Biblia. Ya no sería la palabra de Dios porque yo no creo esto. ¿O no? La Biblia ya no podría ser la palabra de Dios, sino un libro que evolucionó de gente que, bueno, vamos a crear un Dios ahí para colaborarle, pues para que le den alguna cosita. Y entonces la Biblia no sería totalmente la palabra de Dios. Y no podría ser inspirada por Dios tampoco, porque esto viene de la evolución. Sino que sería que la evolución del pensamiento humano, creyendo en alguien que él se lo inventó, así como eso se inventó de la nada. La gente se inventó a Dios de la nada, porque creemos que en la evolución. Ahora, los milagros, si Dios no hizo esto, entonces ¿cómo creemos en el resto de milagros de la Biblia? Que le dijo a Lázaro, levántate, que le va a decir a un monte que se corra, talita cuna, a los paralíticos, a todo eso. Entonces, tampoco los milagros existen. Mire qué importante. Dios no tendría poder, no creó nada. Todo sería ¿qué? Evolución. Y entonces si todo sería evolución, ¿yo para qué acepto a Cristo? ¿Para qué me va a salvar Cristo si la misma palabra está diciendo que Dios va a volver a hacer cielos nuevos y tierra nueva? Pero si Dios no hizo esto fue la evolución, entonces todo este plan no sirve para nada. ¿Sí me están entendiendo? Cómo la palabra nos muestra que todo esto es un plan macabro que parece que no hiciera daño, pero a la larga ¿qué? Lo destruye y lo lleva a la destrucción eterna. Eso es lo que está pasando. No podría hacer el Señor cielos nuevos y tierra nueva como dice Apocalipsis 21, porque si no fue capaz de hacer esto, pues mucho menos lo va a volver a recrear, ¿o no? Lo va a destruir y lo va a volver a hacer. Esto es el peligro de la evolución y del teísmo evolucionista. Que Dios no es el creador de esto, eso es una herejía y es una blasfemia contra la palabra y contra Dios. Ahora vamos a mirar. Somos el dueño de Dios hecho realidad. Si el evolucionista fuera así, entonces nosotros somos los dueños de Dios porque nosotros lo creamos también, de la evolución. Evolucionó el ser humano y se creó un Dios, seríamos el dueño de Dios también. Ya no es nosotros hacer lo que Dios nos diga, sino que Dios es como nosotros queramos. Por eso cada persona tiene un Dios. Mucha gente no escuchan estas expresiones, que yo creo en Dios a mi manera. O sea, el Dios que yo me inventé, yo veo cómo lo manejo, cómo me entiendo con él, ¿o no? ¿Lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado? Todo esto es teísmo evolucionista, todo esto. Génesis 1:26 nos va a mostrar que entonces Dios deja claro que nosotros somos una creación de Él y que somos hechos a imagen y semejanza a Él, y lo comprueba con la misma palabra. Vamos a Génesis 1:26, ¿cómo lo expresa? Génesis 1, versículo 26. Y aquí vamos a ver que no somos fruto de la casualidad o de evolucionismo. ¿Somos qué? La obra maestra de Dios. Eso somos nosotros. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿conforme a qué? Dos cosas, nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, somos imagen de Dios, ¿por qué? Vamos a mirar cómo la Biblia nos muestra que sí somos imagen de Dios. Alguien hay veces pregunta, quiero ver a Dios. ¿Cierto? Mucha gente se ha preguntado eso, ¿no? Y Dios está reflejado en todo lo que Él ha hecho. Nosotros somos la imagen de Dios. Cuando a Cristo le preguntaron, queremos muéstranos al Padre, creo, ¿cuánto hace que me está viendo y no ha visto al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. Tenemos que apariencia física de Dios, porque estamos imagen de Dios. Apariencia física de Dios. Vamos a Éxodo 33, como la palabra deja claro cuál es la apariencia de Dios. Éxodo 33, versículo 20. Y dice, versículo 20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
Pero mire que sí le mostró algo, le dijo, no puede ver mi rostro. Pero le dijo, le voy a mostrar otra parte que no sea mi rostro. Porque si usted ve mi rostro, ciertamente morirá. Versículo 22 y 23. Mire cómo le dice. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré ¿con qué? Con mi mano. Entonces, nosotros somos imagen de Dios. Dios tiene manos así como nosotros. ¿Está diciendo la palabra que sí o no? Eso lo muestra la Biblia. Dice, hasta que haya pasado. Después, apartaré mi mano y verás ¿qué? Mis espaldas. ¿Sí ven? Tenemos el mismo físico de Dios. Estamos hechos con todo lo que tenemos. Es lo mismo de Dios. Imagen de Dios. Ahora, tenemos capacidad de pensar, raciocinio, que los animales no lo tienen. Pero el ser humano, sí. Mire cómo lo expresa. Isaías 1. Vamos a ver al profeta Isaías. Isaías 1, versículo 18. Y mira cómo el Señor llama a una criatura a que ¿qué? A que compartan, a que tengan cambio de pensamientos y de ideología. Versículo 18, Isaías 1, 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, o sea que, ríndame cuentas, hábleme y yo le respondo, vamos a aclarar todo esto, pensamiento, tenemos que la capacidad de pensar la misma que Dios. ¿Sí? Y eso nos lo dice aquí, la misma palabra. Tenemos capacidad de sentir emociones, sentimientos como Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Se entristece al Espíritu Santo. Nosotros también. Mire cómo lo expresa Mateo 22, 37. Vamos a darle una vueltica aquí a la Biblia. Mateo 22, 37. Y dice así. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, sentimientos, ¿sí? Capacidad ¿qué? De sentir, el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Capacidad de sentir, lo mismo que Dios nos ama a nosotros, ¿sí? ¿Cómo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? También tenemos capacidad de ¿qué? De procrear. Los ángeles no procrean. Acuérdense que cuando le dijeron, y en el siglo venidero, entonces, ¿de quién va a ser la esposa? ¿Cuál va a ser el esposo de esta mujer que se casó con los 7 del marido? No. En este tiempo se casan y se dan a casamiento, pero allá van a ser como los ángeles, que ni se pueden, ni se casan, ni se dan a casamiento. O sea, que no se pueden procrear, porque ¿para qué se casa uno? Para tener intimidad con la esposa y tener familia, porque esa fue la orden de Dios, no. Llenar la tierra. Ahora, vamos a mirarlo. Génesis 1, 28. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí oye? Tenemos capacidad de ¿qué? De procrear. Tenemos también capacidad de elegir, lo mismo que Dios, por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio 30, 19 y 20. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti, que la muerte y la bendición. Lee la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tenemos capacidad de ¿qué? De elegir como Dios. También tenemos capacidad de ¿qué? De relacionarnos. Miremos, Génesis 2.18. Génesis 2.18. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Se tiene que relacionar con una mujer y luego hacer más seres humanos para que se relacionen entre sí. Mire todas las cosas. Si el ser humano vino de la nada, entonces ¿cómo surgió la conciencia del hombre? Eso sería una pregunta para el que dice que esto vino de la nada, ¿o no? ¿De dónde salió la conciencia? Que no es creada con nada. Tiene que haber un artífice, tiene que haber un creador. La conciencia no puede surgir de una materia inconsciente. Es un principio lógico, ¿o no? Algo consciente no puede ir de algo inconsciente, ¿o sí? Entonces, no. Miramos cómo lo expresa el salmista. Vamos al Salmo 8 para sustanciar esto. Salmo 8. Salmo 8, versículo del 3 al 5.
Y aquí muestra que lo invisible y lo visible, todo es obra de Dios. Salmo 8, versículo del 3 al 5. Y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, mire que ¿quién las formó? Dios. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mire que somos ¿qué? La creación maravillosa de Dios. Somos la niña de sus ojos, los mimados de Dios. Mire qué hermoso como la palabra lo deja claro. Así como un pintor deja su firma sobre su obra, así Dios dejó su huella sobre su obra maestra, que es ¿quién? El ser humano. Colosenses 1:16 muestra, vamos a irnos a Colosenses. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Y dice así. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Dios. Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y luego cuando toquemos estos 4 puntos de potestades, principados, dominios, todo esto es porque vamos a tener un estudio que se llama Conociendo la estructura del ejército de Satanás. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios en el próximo fin de semana, el próximo sábado. Conociendo la estructura del ejército de Satanás. Para que miremos todo esto de principados, potestades, todo esto a la luz de la palabra. Cómo Dios nos muestra cómo opera Satanás. Por eso, si la gente no busca la palabra de Dios porque no creen de Dios, pues no van a tener las armas y la armadura para defenderse del ataque de Satanás. Mire Satanás cómo es de inteligente y cómo es de astuto. Pero Dios es más inteligente y más veraz que Satanás. Ahora, esta es la consecuencia de la fornicación y el adulterio de los hijos de Dios con Satanás. Cambiaron a Dios por Satanás. Ahora, todo este problema que tuvo el pueblo de Dios nos lleva a tener algo que viene desde atrás. Y para eso nos vamos a introducir a uno de los profetas menores que nos muestra cómo Israel se pervirtió y traicionó totalmente a Dios. Israel, las 10 tribus del norte. Porque las otras 2 también son de Israel, pero se conocen como Judá. Las dejaron apartecito porque están, a pesar de que no han reconocido a Dios por el testimonio que ha dado Israel de las 10 tribus, están diciendo, estamos esperando que esto se organice y van a llegar ese día donde se van a abrir todas. El profeta Oseas nos muestra con lujo de detalles todo este problema de Israel con el Señor. Cómo Israel ha hecho todo lo malo. Vamos a mirar, vamos entonces al libro de Oseas para contextualizar. Oseas después de Daniel, para que no se embolaten. Daniel y sigue Oseas. Y antes de Joel. Antes de Joel y Daniel. Entonces Oseas, el libro, vamos a leer, vamos a hacerle una vuelta a todo ese libro. Para que miremos todo el problema y el trasfondo de lo que está pasando. ¿Por qué Israel está disperso y por qué Dios permitió que se dispersara? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cuál es la opción que Dios le da a todos los que nos llamamos gentiles, que somos los israelíes, que estamos dispersos en todo el mundo? ¿Cómo Dios nos está dando unas opciones de volver? Y habrán algunos que no van a volver y se van a perder definitivamente. Entonces vamos a mirar el libro de Oseas. Ahora, el libro de Oseas refleja el amor de Dios por Israel, a pesar de que fue un pueblo que idólatra. Israel fue un pueblo que idólatra. El libro de Oseas es un simbolismo de un acto profético. Es lo que podríamos llamar en hermenéutica una alegoría, donde Dios muestra una relación de un hombre y una mujer para mostrar la relación de Dios y su pueblo Israel. Es una alegoría. O sea, Oseas representa ¿a quién? Al Señor. Y Gomer, la esposa que ya vamos a mirar el relato, representa a Israel. Es una alegoría. Y a través de esta alegoría nos muestra a Dios todo lo que está pasando con lujo de detalles, para que entendamos el problema y el trasfondo, pero también para que conozcamos la solución de cómo volver a regresar, a incorporarnos otra vez a ese matrimonio que se quebró.
Entonces vamos a mirar todo esto. Hay algunas, vamos a leerlo del versículo del 1 al 6, capítulo 1 de Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, del hijo de Salomón, Roboam. Y en días de Jeroboam, uno de los generales que tenía Salomón, hijo de Joás, rey de Israel. Estos fueron los dos primeros reyes después de Salomón, cuando se partió el reino en dos. Roboam, Israel. Y Roboam, Judá. Y ahí fue. Y tenemos que tener claro de que es que el proyecto de Dios no era que nosotros tuviéramos reyes que nos gobernaran, sino que Él fuera nuestro rey. Por eso mire que siempre habla rey de reyes, señor de señores, porque diciendo, pues yo quería que fueran ustedes solo conmigo, pero ustedes quisieron un rey y que el rey nos rindiera cuenta de nosotros, ¿sí? Entonces colocaron entre Dios y el pueblo, el mismo pueblo colocó un intermediario. Esto fue lo que hemos reflejado en el primer hombre que quiso hacer abominación. Nimrod. Génesis 18 dice, Cus engendró a Nimrod. Y luego dice, el que llegó a ser el primer poderoso delante de Jehová. ¿Sí estamos entendiendo? La expresión delante de Jehová no es que eso estuviera intercediendo por nosotros, sino que estaba oponiéndose entre el pueblo y Dios. Delante de Jehová. Vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de Jehová. ¿Sí estamos entendiendo? Es muy importante conocer todo el trasfondo de la palabra de Dios. Ahora, entonces sigamos, versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dablaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Mire que lo quitó. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mire cómo Dios está mostrando aquí una dispersión y cómo empieza a mirar todo lo que está pasando entre Israel y su esposo Jesús, porque ese es el Señor que aparece en el Antiguo Testamento, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, vamos a hacerle algunas preguntas. Tenemos que aplicar aquí lo que es la sintaxis y la exégesis, el texto, y ampliarlo en la exégesis, que es el contexto, pero tenemos también que involucrar la parte de la hermenéutica, que es todas las figuras literales. Tiempo, espacio, si es una alegoría, si es un símbolo, si es un símil, si es una prosopopeya, para poder dilucidar y entender todo lo que la palabra está diciendo. Por eso es muy importante, hermanos, ir teniendo las secuencias y buscando al Señor que nos ayude a discernir todo lo que está escrito en su palabra. Y eso solo lo podemos hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener esa comunión con el Espíritu Santo. No llegar a que nos hablen de que el Señor nos va a dar casa, carro y beca. Porque eso es lo que la gente busca. No, es que una iglesia que me hablen de que me va a ir bien. No, es que la Biblia dice, busque primero el reino y le va a ir bien. No está diciendo en la Biblia. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Va a ser añadido. ¿Cómo? Pues como usted esté con el Señor. Le hago una pregunta. ¿Le daría usted a un hijo de 4 años un carro? Entonces muchas veces nosotros le decimos, Señor, ¿y por qué no me da eso? Y papi, porque usted espiritualmente tiene 4 añitos. Suba siquiera a los 12, pues, yo le colaboro. Pero entonces muchas veces pedimos sin saber lo que estamos pidiendo. Juzgamos a Dios sin mirar las consecuencias y nuestra forma de pensar con Dios. Tenemos que ser maduros, Pablo lo dijo. Sean como, ¿qué? Niños en el forma en la malicia y en la maldad, pero adultos en la forma de pensar, maduros. Y eso lo conseguimos a través de ¿qué? De la palabra, de la oración y del ayuno. Porque eso toca hacerlo así. Entonces vamos a hacerle varias preguntas al texto, a todo lo que está hablando Oseas. La primera es, y tenemos que preguntarnos esto nosotros también para poder entender la alegoría de que está hablando el libro de Oseas. El matrimonio de Oseas con Gomer, una prostituta, una fornicaria. Y ahora vamos a mirar qué significa esta palabra en el idioma hebreo para hacerle un poco de justicia al texto, para que podamos llevar esto a claridad. Ahora la pregunta es, ¿el matrimonio de Oseas con Gomer, una prostituta o una fornicaria, era una alegoría o fue algo literal? Tenemos que hacer la pregunta al texto.
Por eso tenemos que hacerla. Y vamos a hacer varias preguntas. Mira que el hermano dijo literal. Espere a ver con la tercera pregunta si usted vuelve y dice, uy, probablemente no era tan literal. Vamos a mirar a ver qué dice. Ahora, la segunda sería, ¿era una parábola del Señor? ¿O verdaderamente le estaba diciendo a Oseas que buscara una prostituta y que se casara con ella? Otra pregunta, ¿no? Porque es lo que está diciendo el texto. Otra pregunta, ¿cómo puede Dios pedirle a un profeta, a un hombre consagrado, que se case con una mujer inmoral si eso está prohibido en la Biblia? Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando ahí. Buscar eso. Estaría contradiciendo. Exacto. Otro. Y después de que la mujer abandona al profeta, porque es que la mujer no solamente entró mal, sino que dentro del matrimonio le puso la contraparte, lo traicionó y se fue. Y mire que el Señor le pide al profeta, pues después de que la mujer lo abandone, que vaya y vuelva y la busque. Y no solamente que la busque, sino que le pague por el servicio para volverla a reconquistar. Mire, ¿cómo ven esto? O sea, y que la tenga otra vez como esposa y que pague un precio. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Ahora, vamos a analizar y vamos a empezar a dilucidar todo esto y a colocarle la lógica. Vámonos a Oseas 1, versículo 1 y 2, para que empecemos a desenredar toda esta alegoría que tiene el Señor acá. Pero tranquilos que cuando finalicemos a dar cuenta que Dios es claro en lo que está diciendo. Parece que fuera aquí como enredado, pero a la luz de la palabra vamos a ver. Pero ahí la culpa no sería de Dios sino del mismo profeta, porque él tiene la capacidad de decisión de decir si me voy con ella o no me voy con ella. Amén. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Entonces, versículo 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de mí. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Cuando Jehová le dice a Oseas que se case con Gomer, ella todavía no había sido una prostituta. Sí. ¿Por qué? Tenemos que mirar más asuntos. Tenemos que mirar la cosmogonía, el tiempo. El profeta Oseas va desde el año 800 hasta el año 725 antes de Cristo. No se les olvide, cuando yo les digo 800 es porque desde Adán hasta Jesucristo hay 4000 años, pero no es que el año 4000 sea en Cristo, no, sino que empieza desde Adán con 4000, 399, 398, para que entiendan todo cómo se interpreta la Biblia en profecía y cómo se cuenta esa secuencia. Porque es Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, no ha llegado todavía el Salvador Jesucristo. Exacto, entonces se cuenta del año 4000 hasta el año 0 que es Cristo, y del año Cristo para adelante vamos en el 2000. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esto, ojo. Aparece así porque se escribe después de que pasa el suceso. O sea que el libro no se escribió antes, sino cuando ya pasó el suceso. Esto es lo que podemos conocer como la cosmogonía del autor. Acuérdense que vimos una vez cuando dice que Dios le dijo a David que censara al pueblo. Y en otro libro en Crónicas, ¿se acuerdan que primero vimos en Primera de Samuel y el libro de Crónicas y ya en Crónicas dice que fue Satanás? Y este texto lo utiliza gente para decir que Jehová y Satanás son el mismo. Porque están haciendo un evangelio sinótico, están contando el mismo suceso, dos profetas historia, que están en tiempos diferentes. Habían 600 años de diferencia entre un profeta y otro. Entonces ahí cambia la cosmogonía. Antes del cautiverio, ellos no sabían sino que había un solo Dios. Después del cautiverio, cuando entran a Egipto, se dan cuenta de que los egipcios tenían otros dioses, que no era el Dios de ellos. No, un momentico, el que está haciendo lo malo ya no es Dios, es Satanás. Por eso ya encontramos que en el libro de Job atribuye también todo a Dios. Si Dios me da lo bueno, ¿por qué no me da lo malo? No, Dios da lo bueno y lo malo lo da ¿quién? Satanás, cuando usted se aleja de Dios. Eso se llama la cosmogonía del autor. Entonces tenemos que mirar todas estas cosas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ver que no pudo haberse casado con una mujer prostituta desde el principio? Porque si Gomer es tipo de ¿quién? De Israel, porque es una alegoría. Ojo, Israel no había sido idólatra antes de estar con el Señor. Fue después en el camino que se le apartó al Señor y torció su camino hacia los Baales. ¿Sí estamos viendo? Entonces tenemos que entender todo esto. Ahora, la otra postura que muestra el texto es que Dios le dijo así
como está escrito en su palabra, pero no cuadraría tampoco si colocamos que Oseas representa al Señor y Gomer representa al pueblo de Israel, ¿sí? Porque estaríamos diciendo que entonces Israel entró quebrada. No, es porque el suceso se cuenta después de que pasó. Este libro se escribe en el año 726 antes de Cristo. ¿Sí? Y Oseas muere en el año 725, o sea que ya había pasado toda su vida, él ya cuenta lo que le pasó, dice, yo me casé con una mujer, y cómo le parece que me hizo esto, entonces dice, ya como él tiene ese pensamiento de quién era la mujer, esa mujer era prostituta en pensamiento, entonces lo está dando claro desde el principio, tenemos que entender esto. Vamos a mirar, si esto fue así, no sería fácil ni para Jehová decirle a un profeta que se casara con una prostituta, y mucho menos para Oseas, un siervo de Dios. Imagínense que Dios le diga a uno, vaya usted, pastor, búsquese una mujer prostituta. ¿Cómo se vestían ellas? Imagínese usted, y va y póngala allá en el ministerio de alabanza para que le colabore en la iglesia. Y usted llega y conoce a la mujer, mucho gusto, qué belleza. Me gustaría que fuera mi esposa. Sí, ¿usted a qué se dedica? Yo soy pastor. ¿Cómo? Café y leche, ¿no? Qué casado tan bravo. Entonces, no podría haber sido que el Señor le hubiera dicho esta expresión a Oseas, sino que eso es un suceso que va pasando, es una alegoría. Y el Señor toma esto para mostrar cómo va a pasar los acontecimientos entre Dios e Israel. Ahora, Oseas 1:2, el profeta no estaría seguro de que los hijos fueran de qué, de él. Que los hijos que le dio Gomer fueran de él. ¿Por qué? Porque serían dudosos, porque Gomer ¿qué? Le ponía los cachos, sí. Los cuernos a Oseas. Adulteraba cada rato, fornicaba, era una mujer que no tenía miedo de nada, pero sí recibía ¿qué? Las bendiciones del profeta, lo mismo que el pueblo de Israel recibe las bendiciones del Señor. ¿Sí estamos entendiendo todo esto? El simbolismo. Acá para hacerle un poquito de justicia al texto, vamos a mirar lo que dice la palabra fornicación en el versículo 2. Tómate una mujer fornicaria. Y esta palabra fornicaria es la palabra sanum en el hebreo. Y la palabra sanum se puede traducir con diferentes interpretaciones. Una sería fornicación, otra sería adulterio, otra sería fornicario, otra sería prostitución o prostituta y otra sería idolatría. Podría caber la idolatría también ahí, porque ellos, el pecado más grande fue que se fueron a ¿qué? A adorar los ídolos, los baales, todas estas cosas. O sea, puede ser que cuando el Señor le dice a Oseas que se case con Gomer, le está diciendo, cásate con una mujer idólatra, no necesariamente tenía que ser prostituta. Sí, porque habían unas leyes. Es otro punto de vista según el hebreo, pero por eso vamos a mirar lo que nos acaba de contar todo el relato cuando le hagamos la exégesis por completo a todo el libro de Oseas. Ahora, vamos a mirar Oseas 1, versículos 3 y 4. Y vamos a mirar cómo los hijos que tiene Oseas con Gomer, cada hijo es una palabra profética de un suceso que le va a acontecer a Israel. Vamos a mirar. Versículos 3 y 4. Dice, fue pues, y tomó a Gomer, hija de Dablaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre como Jezreel, porque de aquí a poco, ¿yo qué? Castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar ¿qué? El reino de la casa de Israel. Entonces el primer nombre es que el castigo que, el primer hijo es que un castigo que Dios le va a hacer. Mire como cada hijo es una profecía de un suceso que Dios va a hacer. Es como cuando uno le dice al papá, si usted me hace eso le pego 10 correazos. Le está profetizando, ¿cierto? Es lo mismo que Dios le está diciendo a Israel. Vamos a mirar, vamos a seguir mirando. Entonces, vamos a hacer lo que dice el Señor ahí, vamos a hacer una alegoría de esto. Pero vamos a hacer que esto también se cumpla en la vida de Oseas. Se tiene que cumplir y a la vez es una alegoría de lo que se va a cumplir. Con Oseas representando al Señor. Y la mujer, la esposa Gomer, representando a Israel. Ahora, vamos a mirar lo que dice aquí. Gomer representa a Israel. Israel es una ¿qué? Fornicaria, porque traiciona ¿a quién? Al Señor. Dios. Eso es lo que está representando. Traiciona a Dios con los Baales. Miremos cómo lo expresa en el versículo 2. Dice, en la parte final del versículo 2 dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sí ven?
que el contexto está diciendo que lo que le va a pasar con el nombre de Jezreel es la consecuencia de ¿qué? De la fornicación que han tenido con los Baales, de suplantar a Dios con otro esposo que se llama Satanás. Oseas representa al Señor, que dice, yo me voy a casar con este Israel y este Israel es infiel. Eso es lo que está mostrando la alegoría. Y está casada esta Israel infiel conmigo. Y vamos a ver qué va a pasar, porque el matrimonio es para toda la vida. Y aquí el Señor tiene que hacer unos pequeños ajustes para poder que ese matrimonio que se desbarató se vuelva a armar. Pero el Señor cumple su palabra y va a hacer su pacto hasta el fin. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces vamos a mirar todo esto. Israel abandonó y se prostituyó con otros dioses, abandonó totalmente al Señor, y lo hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos también en el Nuevo y lo estamos viendo aún ahora, ¿o no? Porque nosotros somos ¿qué? El Israel que está disperso. Nosotros somos Israel. Que los judíos nos llaman ¿cómo? Gentiles, perros, cerdos. Mira cómo nos tratan. No, ustedes son, mejor dicho, lo peor. Entonces mire lo que sigue aquí. Oseas 1:5, vamos a empezar con el relato. Cómo el Señor va a ir abandonando a Israel poco a poco. Mire cómo lo expresa el versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y dejó a Israel, lo fue abandonando poco a poco. Empezaron a perder batalla, empezaron a ser llevados a cautiverio. Muchas situaciones, incluso llegaron el tiempo de volver a ser esclavos y martirizados. Y acuérdense que aún nosotros vemos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron ¿qué? Masacrados. Y judíos también representan a Israel. Y muchos otros que estaban en una guerra que se estaba haciendo aún entre dos hermanos. Y eso lo vemos también en la parábola del Padre Misericordioso, que la Biblia la pone como la palabra del Hijo Pródigo. Un hermano que está con Dios y el otro que se va. Pero los dos hermanos a la hora del té se llevan mal, ¿sí? Uno porque se derrochó la plata y traicionó al papá. Y el otro porque se quedó con el papá, pero no ha tenido perdón por el que regresó. Quebrando el Padre Nuestro, perdone mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Sí, todo esto es una alegoría, toda la Biblia es un compendio en todas las parábolas y profecías. Por eso en Mateo 13, 34 y 35 la palabra de Dios dice que nos hablará en parábolas para mostrarnos cosas que están ocultas desde la fundación del mundo. Todo el programa de salvación está ahí y el Señor lo dejó ver en parábolas, en una cosa, en la otra, con los profetas mayores, con los profetas menores, en Apocalipsis. Pero todo esto tiene que ver con el santuario, que es la profecía más grande, por la cual entendemos todo el compendio de toda la Biblia en su totalidad. Entonces vamos a mirar. Entonces dice, Oseas 1:6. Ya aquí el Señor se puso más bravo. En la primera le quitó un poco la protección, pero en el versículo 6 ya que la abandonó del todo, los quitó del todo. Mira lo que dice. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ¿quién fue aquello que le pusiera el nombre? Dios, mire, la segunda profecía. Dice, y le dijo Dios, ponle por nombre como Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Les quitó el trono y los dejó sueltos. Y eso es lo que está pasando. Ahora lo que están tratando de hacer los judíos es restablecer el trono de Israel. Pero faltan 10 hermanos. No hay sino 2 haciendo eso. Entonces tenemos que entender todo esto. En el versículo 8 y 9 ya les dice, y ustedes ya no son mi pueblo porque me están adulterando con Satanás. Ya no son pueblo mío. Versículo 8 y 9, mire cómo lo expresa. Y dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió a luz un hijo. Y dijo Dios, ¿quién volvió a decir? Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré ¿qué? Vuestro Dios. Se rompió, se acabó de romper del totazo todo. ¿Sí o no? Eso es lo que está mostrando la profecía. Ahora, Dios hizo con Israel un pacto, o el pacto de matrimonio, de que iban a estar juntos por siempre. Y Dios cumple su pacto. Y esto es lo que tenemos que entender. Un pacto de amor a la nación de Israel, a las 12 tribus. Pero, como siempre, hay una parte que está cumpliendo y otra que no está cumpliendo. Es lo mismo que pasa cuando usted tiene a su mujer bajo su techo y le está colocando los suplentes a usted. Entonces usted la puede tener, pero en un porcentaje muy poco. Pero la gran mayoría está adulterando, ¿sí?
Eso es lo que pasa y eso es lo que vemos reflejado también en muchos hogares de muchas personas. Porque Dios quiere mostrar a través también, incluso, de los matrimonios y de la vida de muchos, de cómo el adulterio de Dios, de la mujer adúltera, Israel, con Dios, vuelve todo nada. Y también lo estamos viendo reflejado en la vida de muchos hogares. Algunos se destruyen, otros se restauran, otros mantienen completos y finalizan bien. Como que Dios dice, si usted finaliza bien. Si usted empieza a hacer esto, le va así. Pero si usted hace esto y esto, se restituye. Mire cómo Dios es una alegoría. Incluso la vida de nosotros es una alegoría para entender el mensaje de Israel con el Señor. Para que entendamos muchas cosas. Entonces, ojo, miremos algunas de las infidelidades que comete Israel con el Señor. Oseas 4, versículo 1 y 2. Vamos a empezar a ver algunas de las infidelidades. Y eso, solo algunas, hay muchas más, pero para no extendernos. Y esto está pasando hasta el día de hoy. Versículo 1 y 2. Y mire lo que dice. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. La pregunta es, ¿eso es lo que estamos viviendo ahora? Todo esto que está diciendo el Señor. Esto es la consecuencia de que estamos mal con el Señor, de que estamos adulterando con Satanás. Por eso el Señor nos manda que confiesa sus pecados y se aparta de Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira, el padre del pecado, no. Y si confiesares tus pecados y te apartares, ¿yo qué? Volveré a vosotros y los restituiré otra vez de lo que habían perdido. En el versículo 1, Oseas, mire que está diciendo que todo esto que le está pasando, dice, oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad de ellos, ni misericordia, ni conocimiento de quién, de Dios en la tierra. Mire que está dejando claro acá que no tienen conocimiento de Dios. Por eso hacen todo lo malo. Todo esto lo que están haciendo es por eso, y por eso están dispersos. El apóstol Pedro, vamos a Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Y mire cómo muestra que están despatriados, alejados de la casa, alejados de su marido, adulterando. Mire cómo lo dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según ¿qué? La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Qué es lo que nos están llamando aquí? Obedecer. ¿Y ser qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. Mire que acá está dejando que todo esto lo que nos ha hecho es que estamos despatriados de Dios. Estamos alejados de Dios. No estamos en la casa de Dios, no estamos en el reino. Entonces mire todas estas cosas. En el verso 6, Dios le dice que van a perecer, ¿por qué? Por no conocer al Señor. Versículo 6, y dice, estamos en Oseas 4, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No conocer a Dios es que no tenemos intimidad. En la Biblia, cuando usted escucha la palabra conocer, se refiere a ¿qué? A intimidad. Génesis 4.1 dice, conoció Adán a Eva, la cual concibió y dio a luz el fruto. Por eso cuando nosotros no conocemos a Dios, lo que está diciendo el texto es que no tenemos intimidad con Dios. Y cuando nos falta intimidad, no podemos dar buenos frutos. No podemos dar buenos frutos, no podemos estar de la mano con el Señor. Entonces, ojo, si usted solamente conoce Biblia y no ora, y puede conocer mucha teología y puede hablar hebreo, griego. Yo me encuentro hermanos que me sacan pecho y dicen, pastor, estoy estudiando hebreo. Yo le digo, hermano, qué bueno, ¿y para qué? No, pues para entender la Biblia, hermano, pues que la Biblia ya está traducida. Póngase a orar es para que entienda lo que le tradujeron. No está mal estudiar hebreo, pero tenemos ayuda, hay diccionarios para mirar. Pero con lo que hay aquí en español, podemos dilucidar el mensaje del plan de salvación en toda su totalidad. Alguien me decía, es que la Biblia está manipulada. Yo le dije, pero por muy manipulada que esté, lo que hay aquí demuestra la veracidad del plan de salvación y todos los ataques del enemigo. Con lo que hay aquí presentamos defensa del buen evangelio. Porque si dice que hay un buen evangelio es porque
está dejando implícito que hay otro que no es un buen evangelio. Dice el pastor que está manipulada porque como fue escrita por el mismo Exacto. hombre, entonces... Pero es que la Biblia, cuando a mí me hacen la pregunta de que la Biblia fue escrita por hombres, yo le digo sí. Entonces yo le digo, coja una hoja y un papel y le hago un dictado. Y cuando acaba el dictado, le digo, ¿cómo le pareció este dictado? Muy bueno. Le dije, ¿quién lo escribió? Usted, pero la autoridad ¿de quién? Mía. Eso es lo que dice Dios. Dios colocó un hombre y él le dictó. O sea que la palabra y el pensamiento no es del hombre. El hombre solamente copió. Pero el pensamiento y la autoridad y el plan viene de Dios. Mire qué diferencia eso a lo que la gente ha enseñado. Entonces, esta es la palabra de Dios. Escrita por hombres. Inspirados por Dios. O sea que la autoría de todo lo que aquí es de Dios en su totalidad. Ahora, ojo. Si usted conoce mucha Biblia, sabe teología, maneja el hebreo, maneja el griego, maneja todo lo que tenga que ver con el estudio, castellano, inglés, de todo, pero no baja esa información de la Biblia, de su mente, a su corazón, ojo, usted solamente es un impío o un inconverso que tiene conocimiento de la Biblia. Por eso usted encuentra pastores que le hablan de la Biblia. Y usted, uy, que no cuenten. Pero no conocen a Dios, no tienen intimidad con Dios, no guardan los mandamientos, se reúnen los domingos y se saben los textos de la Biblia. Yo conozco pastores que me dicen, hermano, yo me he leído la Biblia 11 veces y media en el año. Y yo digo, pero ya la entendió. Ese es el otro cuento, ¿no? Sí. Porque la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. ¿Sí? Tenemos que entender todo esto. Dios lo define así. Mire cómo define Dios el usted. Tener conocimiento y bajarlo en su corazón. Dios lo define de esta manera. Vámonos al libro de Santiago para que dilucidemos esto. Vámonos a Santiago. Conocer y después ser hacedor de él. Exacto. Vámonos al libro de Santiago 1, 22 al 27. Dice así. Santiago 1, 22 al 27. Y dice, ¿lo tienen ya ahí? Entonces dice, Santiago 1, 22 al 27. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Engañándonos a quién? A vosotros mismos. Mire, está leyendo la palabra, pero se está engañando. ¿O no? Porque aquí está hablando de que sean, ahora le sigue diciendo, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religión, la religión del tal es vana. Entonces, ¿cómo lo define el Señor? ¿Quiénes son oidores? Los que conocen la Biblia, los que se saben Filipenses 4:3, de todo lo que Cristo que me fortalece, y le hablan a usted de Biblia, y que el hebreo, y que el arameo, y le hablan de todo, y que el mandarín, le hablan de todos los idiomas y de Biblia y reseñas históricas. Estos son oidores que tienen una información, un conocimiento, pero en su corazón son ¿qué? Son impíos, son inconversos. Pero los que son hacedores son los que bajan del pensamiento a su corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida, pero también mana ¿qué? La muerte, ¿o no? Lo implícito de ese texto es ese, mana la vida, pero si usted lo hace mal, ¿qué mana? La muerte. Entonces tenemos que tener todo esto claro. Este es el negocio de la palabra, este es el negocio de la Biblia. ¿Cuál? Transformar a la gente para que nosotros podamos ser la sal del mundo, los que le colocamos el sabor a todo esto, para que nosotros seamos ¿qué? La luz, reflejarlo del Espíritu Santo, el candelero, que cuando lleguemos a algún lugar la gente diga, realmente, este hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene principios, porque todo está basado en la Biblia, conoce a cabalidad lo que le está diciendo, y cuando yo le hablo una incoherencia bíblica, me dice, no, discúlpame, lo que usted está diciendo no es así. A mí me ha pasado con algunos, con Fabián hemos tocado temas, y hemos dicho, Fabián me dice, uy, me enseñaron esto, y le digo, ¿me permite? Le muestro caras. A usted le mostraron sello, permítame, yo le muestro caras. Ahora estoy con un hermano mormón, y yo le digo, a usted le mostraron que se tiene que bautizar por los muertos, 1 Corintios 15:29. Me permite, le muestro todo el contexto de para atrás y para adelante. Y estamos en esa charla. De yo presentar defensa del buen evangelio, porque hay un evangelio que no es bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
Por eso decía que los de Berea eran ¿qué? Sabios, porque escudriñaban en las escrituras a ver si lo que le estaban diciendo era verdad. ¿Sí oye? Tenemos que me dijeron esto, venga yo miro. Que dejará al hombre, que no podemos ir a vivir en unión libre. No, ir a la Biblia. No, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán y se casarán y serán una sola carne. O sea que no es una unión libre. Y hay que dejar los papás. ¿Sí? Todo eso. ¿Qué va? ¿Que el pastor me dijo que esto era así? No, vamos que dice la Biblia. Tenemos que tener elocuencia en lo que estamos haciendo. ¿Es así o no es así? Amén. Este es el mensaje de Dios a través de Oseas. Este es el mensaje. Este no es el pueblo con que yo hice un pacto, con el que yo me casé. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel a través de ¿quién? De Oseas. Sí. Yo no me casé con una mujer adúltera. Sí, yo sé que tenía defectos, pero no los tenía tantos como lo estoy viendo. Y le manda 3 profecías, que son los 2 hijos y la hija. Por eso les dice, te echaré del sacerdocio. Mire que también le está diciendo que ¿qué? Que le va a echar del sacerdocio. Si usted mira Zacarías 3, dice que está el sumo sacerdote Josué. Y el Señor lo defendió cuando Satanás lo acosó. Dijo, no. Jehová te reprenda, Satanás. Este no es un tizón que yo rescaté. Este es rey y sacerdote, como dice Pedro. Dice, ¿y qué mandó? Que le pusieran ¿qué? Ropas blancas y mitra de sacerdocio. Eso es lo que está mandando, pero está diciendo que los va a echar ¿qué? Del sacerdocio, los echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento de Dios. ¿La qué? La intimidad con Dios. Leámoslo ahí en el versículo 6. Mira lo que dice. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste que el conocimiento, la intimidad de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y no solamente eso, dice, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me voy a meter con el que a usted más le duele. ¿Qué? ¿Se va a meter con mis hijos? Sí, Señor. Eso es lo que está diciendo el texto, no. Por eso nosotros vemos hijos que están en las drogas, hijos que parecen que son de Dios y están haciendo otras cosas. Vemos los hijos mal casados porque Dios dice, usted se olvidó de mi ley, yo también me olvido de sus hijos. Usted me está dando donde a mí me duele, yo también le voy a dar donde a usted le duele. Entonces hagámonos pasito, ¿o no? ¿Eso es lo que está diciendo el Señor ahí o no? Mire qué hermoso es conocer la palabra. Yo me olvidaría de tus hijos. Dios muestra que lo que uno más ama, ¿qué es? Nosotros que somos padres, los hijos. Y también cuando nosotros permitimos que el hijo se vaya a tener cosas indecentes en la casa, el Señor dice, usted está abriendo la puerta. Mira, pues usted la abrió, tenga las consecuencias. ¿O no? Cuando usted permite que un hijo se separe de su esposa y se recase, mi hijo, eso está mal hecho, porque la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Abrimos puertas. Por eso dice que el castigo viene por 4 generaciones y se bendice por 1000 generaciones. Ahora no estamos diciendo que la maldición va a durar 4 periodos, no, porque la Biblia dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es, esas maldiciones quedaron cortadas, pero si usted las sigue poniendo, ¿qué vamos a hacer o no? Si usted sabe lo que es bueno delante de Dios y está haciendo lo malo, hermano, si usted siembra aguacate no va a recibir limones, va a recibir aguacates. Si usted sembró corrupción, recibe corrupción. Si usted quebró la ley, recibe la muerte. Y si usted está sembrando y no se arrepiente y se aparta, cuando llegue el momento, Dios le va a pedir sus cuentas. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Israel pensó que iba a burlar a Dios. Y él dijo, no, por aquí no es la cosa. 3 profecías le mandó con los 3 hijos de Gomer y Oseas para que entendiera lo que iba a pasar. Pero también le está dando unas soluciones y ya las vamos a ver. Vamos a mirar. Más triste que uno ver un hijito de uno metido en el evangelio y un hijo que no quiera saber de Dios. Eso duele mucho, ¿no? Uno sabiendo que él se va a perder. ¿Cómo es la tristeza del corazón de uno? Así está el Padre también. Por eso pasan todos estos sucesos. Para que entendamos. Dios muestra cómo el pueblo se prostituye con los ídolos. Y no solamente esto, Dios le muestra que hasta los ídolos le responden. Mire, Satanás puede hacer milagros. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 en adelante. Y dijo con señales, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, haciendo ¿qué? Maravillas, señales, prodigios. Y dice el Señor, y es más, le puede hacer hasta descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías. Entonces usted la va a creer, no. Por los frutos los conoceréis. Ese es el problema con Israel, que no tiene frutos de arrepentimiento. Por eso Dios está esperando. Se va a seguir dando coces contra el aguijón, como le dijo a Pablo. Pablo le dijo, no Señor, yo voy a cambiar. Bueno, eso mismo le dice el Señor a Israel. Si usted cambia como Pablo, vamos bien. Pero si usted no cambia, pues va a seguir sufriendo. Y si sigue así, al último va a perecer.
Y ese es el problema que tiene el Señor con Israel. Mire cómo lo expresa Oseas 4:12. Y dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿Le pregunta a quién? A un ídolo de madera. Y mira lo que dice la misma palabra. Dice, y el leño, ya no dice ídolo, le está diciendo que ese ídolo es un pedazo de madera. Mire cómo lo está tratando ya. Dice, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios, ¿para qué? Para fornicar. Por eso usted ve en varias iglesias gente que cree que el pastor es el Dios. Gente que va a un santo de la iglesia católica, por ejemplo a San Gregorio, un mártir, cuando estuvo la gripe española en el año 1918. Y entonces la gente dice que para que San Gregorio entre a su casa usted tiene que ponerle todo blanco hasta allá. Y le piden a ese hombre. Y el hombre les hace que el milagro, están colocando las criaturas antes que al creador. Y Satanás ¿qué dice? Colaborémosle con esto para que lo acabemos de engañar. Y como no creen en Dios, por eso están pidiendo eso. Por eso el Dios de este mundo les cega el entendimiento. Así está Israel, porque nosotros somos el Israel disperso por la desobediencia. Y aún un día, si usted y yo miramos nuestros corazones, somos basura delante del Señor. Estos estudios no son para que usted diga, ay, tan bueno como aprendimos, tan buena esa historia. No, hermano, si usted escucha esta palabra y no la lleva a una transformación, cuando reúnan las 12 tribus y el pueblo israelí en su totalidad, probablemente usted no esté ahí, si no cambia desde ya. Sí, no seamos si escuchar eso y su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿o no dice la palabra eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí viniendo a que nos entretengamos por la web o en una iglesia? No, aquí estamos viniendo, hermano. Porque si usted no quiere cambiar, tírese al río de una vez con Satanás. ¿No dijo el Señor eso? ¿Qué dijo el profeta Elías también? ¿Hasta cuándo claudicarás en dos pensamientos? Si Baal es su Dios y está alterando usted y dejando a Dios a un lado, pues de una vez, váyase para allá por donde va, usted sabe que va a terminar muerto. Y si Jehová es tu Dios, pues entonces coja a Jehová y apártese de lo malo. ¿O no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Santa Marta, esa es la patrona de lo imposible. La gente haciendo la novena de Santa Marta. Yo tengo familia que me dice, ay, yo le pedí a Santa Marta y me lo concedió. La Virgen de los imposibles. Eso es un ídolo. Cuando usted coloca cualquier cosa por encima de Dios, está quebrando el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante. Y Dios dice, y le estoy mostrando que Satanás le responde. ¿Por qué? Pues como usted ya no está bajo la jurisdicción mía, él le da lo que usted quiera, pero Satanás empieza y a lo último lo destruye, lo mata. Cuando usted mira, tiene el hogar quebrado, está mal de todo. Pero esa decisión la toma ¿qué? Cada uno. Eso es lo que tenemos a imagen de Dios. Escoger lo bueno o lo malo. El pueblo se mezcló y fue tibio con el Señor. Mire cómo lo muestra aquí en el libro de Oseas. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Y aquí está dando el referente de Efraín, que fue la nación que más se paganizó con los ídolos. Cuando entraron a Canaán, ¿por qué cree que Efraín no aparece en las 12 tribus de Israel de Apocalipsis 7? Y aparece Manasés, su hermano, cuando los dos recibieron la bendición del abuelo Jacob. ¿Por qué no aparece? Porque cuando el Señor les dijo, entren a Canaán, y cuando lleguen a dar a toda esa gente, acabe con toda esa gente que es gente de Satanás, no se van a quedar nada porque los enredan. ¿Y qué dijo Efraín? Ay, qué pecado, no, yo lo voy a dejar ahí, vamos a hacer aquí más bien en este terrenito, eso sí nos van a meter con otro. Y ahí están las consecuencias. Estas son las consecuencias. Mire cómo lo expresa. Versículo 7, capítulo 7, verso 8, mire cómo dice. Dice, todos ellos, o sea 7, 8, dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Esto es el 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Fue torta qué? No volteada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La expresión torta no volteada lo que está diciendo es que es tibio. Por un ladito y no los dos lados. Se quedó tibio. Por eso el Señor, ¿qué le dice? Frío o caliente, porque tibio le va peor. ¿O no está diciendo la palabra de Dios eso? Entonces, eso es lo que pasó con Israel. Se volvió tibio. No hicieron un becerro cuando lo estaban haciendo que era el Señor. O sea, con el becerro, con Satanás. Y también con el, que este becerrito es para orar a Jehová, que es muy bueno. Allá mientras Moisés está ahí, de pronto no baja Moisés. Es mejor que estemos de los dos lados. Con el becerro para tener contento a Satanás. Y le ponemos Jehová, por si baja Moisés, le decimos que estamos hablando de Jehová.
Eso es lo mismo que está haciendo el pueblo de Israel hoy en día. Eso es lo mismo que estamos haciendo nosotros, colocando cosas primero que al Señor. Ahora, la fe no era importante para ellos y tampoco la fe es importante para muchos. Ustedes y los hermanos que nos oyen y la teleaudiencia que nos vean acá por la web o por cualquier medio, cuando nos vean se va a dar cuenta que la fe no es lo más importante para nosotros. Cuando usted pone cualquier cosa por encima de Dios, la fe no es lo más importante. O sea que usted solamente está buscando de Dios ¿qué? El provecho, sacar ventaja de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Los prosperó el Señor y se volvieron soberbios. ¿Cuántos pastores vemos que ya no levitan? Yo vi una vez un pastor en Cali, no voy a decir el nombre, y una vez haciendo un retiro, una campaña, llegó en un helicóptero y lo bajan en un lazo como simulando la segunda venida de Cristo al estadio. Y todo, así como cuando llegan esos cantantes de hoy en día, la gente a voz en cuello, y se tiran al piso y esa algarabía, y que gloria a Dios. No, la gloria la está hallando el pastor. ¿Para qué tiene uno que hacer esas cosas? Si el que tiene que reflejar la gloria es ¿para quién? Para Dios. Esto es el versículo 10, estamos en Oseas 7, versículo 10, dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en donde, en su cara. La misma soberbia le va a decir: sí, usted es un mentiroso y usted cambió a Dios y se volvió soberbio. Mira, la misma soberbia le va a testificar en la cara. ¿Cómo le parece esa? Para que no le quepa la menos duda. Y la soberbia le testificará en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto que está pasando, ni siquiera lo buscaron. ¿Sí estamos entendiendo todo lo que está pasando? No quisieron que el Señor fuera su rey. Pónganos a Saúl, que es pintosito y bonito. Y murió Saúl y ay, pónganos a otro. Bueno, David. Y mire que eso fue de mal en peor. Y mire dónde estamos ahora. La nación está dispersa. Ya no tienen rey. Y el Señor, ¿qué le dijo? Me va a tocar irme a buscar mi pueblo, porque no quisieron. Si hubieran dejado que el rey hubiera sido el Señor desde el principio, estaríamos en otro cuento, pero no quisieron. Oseas 8:4, mire cómo lo expresa. Dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, ¿sí oyen? Sino por quién, por ellos. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. O sea, hasta el escondido de Dios. De su plata y de su oro, ¿hicieron qué? Ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos por el mismo Satanás y los ídolos, que parecía que le estuviera dando la lechita y a lo último les dio veneno. ¿Sí? ¿Cómo la palabra muestra esto? Se olvidaron de su creador, versículo 14, mire, 8:14, se olvidaron de su creador. Dice: olvidó pues Israel a quién, a su hacedor. Lo acabamos de ver cuando empezamos la prédica. No, esto viene de la evolución, esto viene del Big Bang. Bueno, le puse un capítulo a ellos ahí para que no se sienta triste. Mire, se olvidaron. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que si sigue Israel haciendo esto, ¿qué va a pasar? Va a colocar y va a destruir a todo el mundo con fuego. Eso es lo que va a hacer cuando venga por segunda vez. Vamos al cielo, bajamos con Jerusalén y digo: ¿se acuerda que yo les dije que iba a destruir todo esto con fuego? Sí, ya, tenga. Pero hay una promesa para los que nos arrepintamos, porque el libro de Oseas deja claro todo eso. Vamos a seguir leyendo. Dice: mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual ¿qué? Consumirá sus palacios. Todo esto va a quedar en ruinas, todo esto va a quedar así. Confiaron más en el hombre que en el Señor. Oseas 10:13, mire cómo lo expresa. Dice: habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Mire que es que Israel ha hecho hasta para vender. Nosotros estamos acabando con toda la paciencia del Señor. Dice: habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Así como ellos confiaron en los ejércitos, nosotros estamos confiando en nuestras fuerzas, en una carrera universitaria, en un plantecito que tengamos, pero no confiamos en Dios. Cuando usted le pregunta a un hermano: ¿vamos a hacer esto? Bueno, vamos a mirar. No dice si Dios quiere. Se nos olvida que Dios es el que nos da un día de vida si Él quiere, o nos lo quita si es necesario. Entonces mire cómo tenemos a Dios menospreciado, lo tenemos por el suelo. ¿Y qué es que somos qué? Hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios y no enaltecemos ni le damos la gloria a Dios. Imagínense, hermanos, cómo estamos de mal. O sea, pero aún así, de todo esto, el Señor, Dios, nos llama al arrepentimiento.
a este Israel, es lo que está pasando. Vamos a Oseas 2, capítulo 2. Vamos al versículo 2, otra alegoría, mire qué hermoso. Y dice, contendé con vuestra madre, a todas esas crías del pecado y todo eso, contendé con vuestra madre, contendé, porque ella no es que mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. O sea que dejemos de fornicar con todas estas cosas del mundo. Por eso la gran ramera dice que fornica con todos los reyes del mundo. ¿Y sus hijas con quién? Con nosotros. Hay unos que están fornicando con los reyes del mundo y las iglesias cristianas fornicando con los pastores que son los que se creen Dios. Porque son dioses aquí en una iglesia. Y por encima de ellos está lo que ellos piensan antes que lo que diga la palabra de Dios. Por eso cuando uno los amonesta, hablan de uno y hasta le ofrecen balas y toca. Así es Satanás, hermano, en el púlpito. Respeta por las buenas o respeta por las malas. Pero los que estamos en el Señor, así nos cueste la vida, decimos la verdad como tiene que ser. Pero con palabra de Dios. Dios le advierte el castigo de su fornicación. Versículo 3 de Oseas 2. No sea que yo la despoje y desnude. Ya está casi despojada toda Israel, ¿o no? Y regada. No sea que yo la despoje y la desnude. La ponga como ¿qué? Como el día en que nació. ¿Cómo nace uno? Sin nada. La haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Cómo va a finalizar? Muerta de sed por calor. La parábola del rico y Lázaro. ¿De qué le conviene a usted que le mojen la lengua con un dedo si se está quemando el resto del cuerpo? ¿Sí? Eso es lo que está el Señor mostrando. O sea, ¿dónde está nuestra santidad? Si nos hacemos llamar el Israel espiritual de Dios, ¿dónde está nuestra santidad? Y el Señor la exclama y la pide. Versículo 4 y 5. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque no respetamos los leyes, yo me voy a olvidar de sus hijos. Porque son hijos de ¿qué? De prostitución, de hacer lo malo con Satanás y no honrar a Dios. Versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué es lo que le están dando los amantes? Satanás, el mundo, tengo un buen trabajo, una buena casa. Yo no necesito de Dios. Como dice mucha gente que les he escuchado decir, el Dios de este mundo es la plata y el dinero. El que tiene el conocimiento tiene el poder. No, el que tiene el Señor tiene el poder porque el Señor está con nosotros. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si estamos entendiendo lo que dice la palabra. Mire cómo el profeta Oseas y el Señor a través de esta alegoría nos está mostrando cómo Israel se volvió. Y nosotros pertenecemos a Israel. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar fuera de la casa del Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo malo que estamos haciendo? Esto no es un sermón para que usted conozca de historia. No, esto es un sermón para que usted reflexione en su corazón hoy. Hoy en este resto de día el Señor reflexiona en su corazón. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y Dios le deja claro a Israel cómo va a finalizar. Versículos 6 al 8. Si sigue así, mire cómo va a finalizar. Mal. Y le dice, versículo del 6 al 8, dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. ¿Y la haré qué? Y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Mire que el Señor muchas veces nos tiene que tratar durito para que sentemos cabeza. Iré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Versículo 8. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecía Baal. Eso es lo que nosotros no entendemos, de que todo lo que nosotros tengamos es porque Dios quiere, porque Él es el dueño del oro y la plata del mundo, y nosotros pensamos que es el mundo, que es Satanás, cualquier cosa, que es una carrera, que es un negocio, que yo soy muy astuto. Y Dios dice, no, va a finalizar más, y si me toca dejarlo sin nada, lo voy a hacer, y si me toca destruirlo, pues lo destruyo. ¿Qué más vamos a hacer? Esa es la paga del pecado, la muerte, ¿o no? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, también les deja claro que no van a tener gozo de nada. Usted no ve ricos que no son felices. Usted no ve que la gente que más tiene plata se suicida. ¿Y cómo así que es que nosotros venando a alcanzar la plata y los que la tienen antes se matan? Y nosotros que es que tristes que porque el Señor no nos ha dado. Cuando no entendemos de que la tranquilidad y la felicidad de nosotros es tener el platico de comida. Así no tengamos los 7 platos de la semana.
Pero Dios dice, dependan de mí como en el desierto. Yo me encargaré de su ropa, yo me encargaré de su comida, de su vestido, de todo, no. Eso es lo que el Señor dice. Versículo 10, Oseas 4:10, dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. Muchas mujeres estériles. También, ¿estamos viendo eso hoy o no? Mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir ¿a quién? A Jehová, y están sirviendo a Satanás. Pero mire, a pesar de todo esto, mire la misericordia del Señor. Es que eso es lo que me parece más bonito, como el Señor finaliza todo esto. Es como cuando uno coge al niño y primero le pega su regaño y todo, y luego dice, venga mijo para acá, que yo le dije todo esto, pero si usted cambia yo lo voy a amar. ¿Sí? Eso es lo que está pasando con Israel, con nosotros. Vamos a mirar cómo después de todo el Señor tiene misericordia con Israel. Después de que el Señor ya le pega la vacía y le dice cuántas son 5, le dice, pero si usted cambia mijo, ¿cómo no va a cambiar yo con usted? Oseas 1, versículo 10, vamos a mirar, mire cómo lo expresa. Y dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ¿se acuerdan con Zorobabel y todas ellas? Vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Cuando usted se arrepiente, el Señor lo recibe, como recibieron al hijo pródigo, que estaba comiendo comida de cerdo, y el papá no llegó a reprochar, mi hijo, sáquenle ¿qué? El mejor vestido, maten el mejor becerro, la cena de las bodas del cordero. Mire qué hermoso. Y después de todo lo malo que hizo, mire cómo lo trata el Señor. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Mira el Señor cómo es de hermoso cuando usted vuelve otra vez. Por eso lo estoy invitando a eso, hermano. La palabra nos está invitando a que nosotros, que somos el Israel disperso, volvamos a nuestro esposo. Dejemos a Satanás y al mundo. Porque todo aquel que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es, mi reino no es de este mundo. Leas en el capítulo de San Juan 17. Yo no te pido que los quites del mundo, porque este no es de nosotros, sino que los guardes. Versículo 14 y 15. Mira cómo lo muestra de lindo. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y él y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, cuando empezaron el matrimonio. ¿Se acuerda? Que estaban bien así dándose en besitos y se querían, cuando Israel y el pueblo quería a Dios y Dios siempre amaba a Dios. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, cuando salieron, que estaban sufriendo y el Señor los prosperó, los llevó al Sinaí, les dio los mandamientos, los pasó por el desierto, les dio comida. Así con ese gozo, cuando atravesaron el mar, que sus enemigos quedaron muertos. Dice el Señor, así va a ver usted sus enemigos. Mire qué hermoso lo que dice. Y no solo eso, se vuelve a casar con ella. Por eso muere el Señor, para pagar el precio que dice el capítulo 3 de Oseas. Muere el Señor para pagar ese precio, como a Oseas le tocó pagar con Gomer. Ese es el simbolismo, la alegoría. Muere el Señor y paga otra vez. Y vuelve y se reafirma su pacto. Oseas 2, vámonos ahí, 19 y 20. Mire qué hermoso cómo lo deja claro. Dice, y te desposaré conmigo, ¿para cuánto? Para siempre te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. ¿Qué sigue diciendo el 20? Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás ¿qué? A Jehová. Vamos a volver a tener ¿qué? La intimidad. ¿Sí o yo? La palabra conocer. Vamos a volver a tener ¿qué? La intimidad. Pero miren también cómo va a restituir los dos hijos, las tres profecías de maldición contra Israel. Mire cómo las organiza. Versículo 23. Mire qué hermoso. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, cuando nos entregue esta tierra nueva de todo. Y tendré misericordia de quién? De Zorobabel, la que dijo que no tendré misericordia. Ahora dice, voy a tener misericordia de Zorobabel. ¿Y de quién? A lo a mí, que les dijo que no era ¿qué? Pueblo mío. ¿Qué les va a decir? Tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío, me volví a encontrar contigo. Esas son las palabras que el Señor está diciendo. Ahora, tenemos que entender todo esto. Y como el Señor muestra en el capítulo 3, vamos a leerlo, que tocó morir para pagar el precio por una prostituta que se prostituyó con Baal, que somos todos de Israel. Él paga un precio. Vamos al capítulo 3, Oseas 3, versículo del 1 al 3, y mire cómo lo demuestra la palabra. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera,
como Israel, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, así, adúltera como el amor de Jehová, así como Israel. Aquí ya está mostrando que la alegoría es de quién, de Israel. ¿Sí oye? Así como esa mujer le falló a Oseas, Israel está fallando a Jehová. Le dice, no es lo mismo lo que yo estoy hablando. Sigue diciendo ahí, dice, adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un hormer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, toda la eternidad. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, dice el Señor. Ya no me voy a olvidar de usted, voy a estar contigo para siempre. Pero mire, también cómo termina este desenlace de amor del Señor con Israel. Oseas 11, mire cómo termina hermoso este desenlace. Si estamos viendo cómo pasó y se restituyó y cómo la misericordia de Dios está ahí para siempre. Versículo 8 y 9, Oseas 11, 8 y 9, cómo termina este desenlace de amor. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Asociando a Efraín con Israel. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mire, se inflama, se explota la compasión de Dios en su corazón. Dice el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad para quemarla. Por eso la ciudad de Jerusalén va a quedar aquí sin fuego y por fuera todo el lago de fuego que Dios desciende. O sea, hermano, tú eres la razón por la cual el Señor vino y pagó para volverse a casar con este Israel. Y si nosotros nos volvemos a restituir y volvemos a ser fieles al Señor, esta va a ser la razón por la segunda venida que va a venir el Señor. Tú serás la razón por lo que el Señor va a venir esta segunda vez que le estamos esperando. Vamos a orar al Señor y pidámosle que esta palabra no sea solamente un comentario bíblico, sino que sea una palabra de exhortación para que usted en adelante se restituya con su esposo en fidelidad, que es el Señor. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites hoy, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Señor, permite que nuestros corazones no sean tan adúlteros y fornicarios contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte de corazón, Señor, en espíritu y en verdad. Que no solamente sea cuando vengamos a la iglesia, cuando nos vean diciendo amén, gloria a Dios, sino, Señor, que sea la comunión y la intimidad contigo día tras día, de noche, en todo momento, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, porque nosotros solos no somos capaces. Te pedimos también, Señor, hoy por todas las personas, los hermanos y la gente que nos va a ver, que sus corazones sean tocados, Señor, al arrepentimiento, Señor, y que se puedan incorporar a estas 10 tribus de Israel que faltan para completar, junto con las 2 tribus que hay en Judá, Señor, el remanente y todo el Israel que será salvo, Señor. Te damos gloria, te damos honor y te damos alabanza, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, amado Jesús, porque por tu sangre es el precio que pagaste por tu esposa que se había perdido, Señor. Llévanos en victoria hoy, permítenos seguir gozando este sábado en tu presencia. Todo esto lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en el mérito de tu Hijo amado Yeshua, y para la gloria tuya, Padre Santo, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amén, pastor.